Ok, hermanitos, les recomiendo apagar el micro y solamente prenderlo cuando van a participar. ¿Ya? Cuando siéntanse libres de participar las veces que quieran, en cualquier momento, si gustan interrumpirme o levantar la manita, como gusten. Vamos a orar para la lección del día de hoy. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, muchas gracias por permitirnos estar presentes el día de hoy aquí, reunidos esta noche, con ese deseo en nuestro corazón de pasar un tiempo contigo, de estudiar tu palabra, de buscarte. Cuida, Señor, de nuestras vidas, de este tiempo que vamos a tener. Ilumínanos, Señor, con tu Espíritu Santo y guíanos. Padre Santo, para empezar con esta reunión, te pedimos, por favor, eh, aprovechar y entrar en comunión contigo, perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, las veces que hemos fallado, que no te hemos colocado en el lugar que te mereces, que nos hemos distraído o que hemos errado, Señor, en no tener un camino recto o un buen testimonio delante de ti. Padre, perdónanos ahora en nuestras vidas, Señor, ten misericordia de nosotros. Danos ese regalo que es el don del arrepentimiento también para reconocer nuestros errores, nuestras fallas. Padre Santo, te pedimos que tu Espíritu Santo esté presente en esta noche, en esta reunión, y nos esté guiando, nos esté dirigiendo donde tú quieres llevarnos. Cuida de nuestras vidas. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar. Yo ahorita estoy un poco zombie todavía porque bueno, aquí es madrugada, pero vamos a ir empezando. El periodo número 6, ¿okay? Cartas de Pedro, Santiago, Judas y Hebreos. Estas son cartas separadas, ¿no? El Nuevo Testamento tiene, ya hemos dicho, tiene cuatro libros que son los del Evangelio, ¿no? Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Estos hablan más que todo de la vida de Jesús. Hechos continúa, continúa lo que es lo que sigue, ¿no? O sea, Jesús se eleva al cielo y los apóstoles continúan el trabajo, ¿no? La obra. Y Hechos te explica exactamente. Es un libro histórico, es un libro de hechos, de, de lo que ocurría, de lo que hacían los apóstoles. ¿Ok? Como les digo, es histórico, ¿no? No habla tanto de doctrina, no te da más enseñanza que lo que es la historia, los sucesos, los eventos. También en Hechos te habla sobre los acuerdos que comenzaron a darse los cristianos, las controversias que habían con respecto a lo que era el trato hacia los gentiles, ¿no? Los gentiles eran personas, todos aquellos que no eran cristianos, perdóname, no eran judíos de nacimiento, ¿ok? No eran judíos. Cualquier persona que no era judía de nacimiento era considerada un gentil. Podrías haber muchos de ellos ser de otra religión, podrían haber sido de la religión romana, la religión griega, de la religión egipcia o de la siria. Entonces, estas personas escuchaban el mensaje de Cristo y se transformaban, se convertían y eran cristianos, pero con ciertas costumbres, ¿no? Tradiciones de las tierras de donde ellos venían. Entonces, ¿esto qué problema generaba? Que los judíos tenían una ley, la ley mosaica, que les decía esa ley que era la ley de la circuncisión, que todo hombre tenía que ser circuncidado, que debían cuidarse de comer ciertas comidas, ¿no? Ellos comían kosher, no podían comer algunas comidas porque la ley lo decía. Y los gentiles no hacían eso, pues los gentiles ellos tenían su cultura, su tradición desde niños, desde muy pequeños ellos han comido su cerdo, ¿no? Han comido las comidas que para los judíos eran impuras. Y ellos no eran circuncidados tampoco, ¿no? Ni siquiera se circuncidaban los gentiles. Entonces, eso generó una pequeña controversia porque hay algunos judíos o algunos cristianos de nacimiento judío los miraban a ellos como cristianos de segunda categoría, ¿no? No los originales, no los verdaderos, porque ellos creían que los verdaderos cristianos eran judíos.
Pero eso se cambió, este problema que se está generando de que los cristianos judíos, o sea, o de origen judíos eran superiores a los cristianos de origen gentil, se abolió porque se dieron cuenta, ¿no?, de lo que santifica a Dios. El hombre no tiene por qué reprocharle ni decirle nada. Nosotros no somos nadie para reprochar o altercar a Dios sobre sus decisiones, y si a Dios le parecía correcto justificar a los gentiles, que así sea. Entonces, ya ese tema de la circuncisión, ese tema de comer ciertas comidas, ¿no?, de ciertas tradiciones judías, ya prácticamente no eran obligatorias. Y ahora lo único que los unía a todos ellos, gentiles y judíos, era el amor de Cristo. ¿Ok? El amor de Cristo, la doctrina cristiana, era el fundamento y la base de su fe. ¿Ok? La fe de ellos se basaba justamente en Cristo, en la resurrección de Jesús, en la promesa de que Jesús iba a venir. ¿Ok? Y la obra del Espíritu Santo en la vida de ellos. Entonces, ya no era importante, ya no era reglamentario seguir la ley mosaica en lo que respecta a tradición, ¿no?, a lo que son ciertas comidas, ciertas fiestas, lo que es la circuncisión. ¿Y qué cosa sí se volvió obligatorio? Fue justamente lo que había enseñado Jesús y el mandato que había hecho Jesús. Entonces, Jesús había dicho que se bauticen. Entonces, el bautismo sí era algo obligatorio en el cristianismo. O sea, de repente no era obligatoria la circuncisión, pero sí era obligatorio el bautismo. O sea, todo cristiano tenía que bautizarse. ¿Ok, hermanos? Y el bautismo ya en este curso no, pero en cursos pasados, como en primeros pasos, o en verdades fundamentales, yo les habré indicado que el bautismo es un acto de obediencia, ¿no? No es algo misterioso, ni te da poderes, ni es una experiencia sobrenatural. El bautismo no es nada de lo que uno que no conoce puede pensar, ¿no? De repente cree que porque se bautizó recibe el Espíritu Santo, o porque se bautizó ya puede hablar en lenguas o puede hacer milagros, no. El bautismo no tiene más que simplemente echarse un poco de agua en el cuerpo. Algo muy simbólico, pero muy importante. El bautismo solamente indica tu obediencia con la iglesia y hacer un acto público. Público, ¿qué quiere decir? Que el bautismo tiene que ser con muchos testigos. Muchas personas tienen que testificar, tienen que ver tu bautismo, ¿ya? Para demostrar que tú estás diciendo, ¿no?, estás hablando, levantando la voz y diciendo, sabes que soy cristiano, no soy seguidor de Jesús. Lo segundo que representa el bautismo es también hacer un simbolismo, una representación de un nuevo nacimiento. ¿Ok? Que estás muriendo a tus pecados, que estás muriendo a tu vieja vida para empezar de nuevo con una nueva vida, con una nueva forma de ser, con una nueva familia. Entonces, eso. El bautismo no tiene más significado que eso, pero Dios, Jesucristo mismo, nos encomendó a ser bautizados. Entonces, una persona tiene que bautizarse. ¿Ok, hermanos? Tienen que bautizarse por obediencia, por obediencia. El bautismo no te va a dar poderes, no te va a dar nada. Pero es un acto público y es un acto consciente, es un acto voluntario, es un acto que nadie te obliga, pero tú por obediencia lo haces, por amor lo haces. ¿Ok? Y tiene que ser un acto consciente. No es lo mismo que te bauticen a que tú te bautices. ¿Ok? Que te bautices, ¿a qué me refiero? Que tu papito, tu mamita te llevaron alguna vez a que te bautices. Entonces tú no eras consciente de lo que estás haciendo, simplemente te echaron agüita y dices, ay, qué chévere, me bauticé y ya está. Pero no, no es así. No es tan fácil como te lo ponen, ¿no? El bautismo católico. El bautismo cristiano es un acto público, es un acto de convicción, de seguridad, es una decisión, si se podría decir que es una decisión el bautismo, porque viene del corazón del cristiano querer bautizarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, el etíope mismo, ¿no? Cuando estaba con Felipe, él le preguntó, ¿qué me impide bautizarme, ¿no? Si acá hay agua.
Felipe, nada, vamos a ir, te bautizamos. Entonces, el cristiano busca obedecer a Cristo, a Dios, bautizándose. Otra cosa que Jesús nos enseñó, que Jesús nos encomendó, ¿no? Fue celebrar la Santa Cena. ¿Ok? Es otro mandato que Jesús nos enseñó. Entonces, si Jesús lo dijo, nosotros tenemos que obedecer. Jesús nos pidió, nos dijo, oye, bautícense. Entonces, nos bautizamos por obediencia, amor a Jesús. Y Jesús dijo, conmemórenme. Entonces, nosotros lo conmemoramos porque Jesús así lo quiso, ¿no? ¿Y cómo lo conmemoramos? En la Santa Cena. Cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, está haciendo una representación simbólica de su sacrificio. Y entonces nosotros participamos del cuerpo de Cristo. También de una manera simbólica estamos diciendo, estamos dando un testimonio, estamos indicando que nosotros recordamos su sacrificio, que nosotros conmemoramos su sacrificio y nos sentimos muy agradecidos con él, porque gracias a su sacrificio nosotros somos salvos. Gracias a su sacrificio nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Que entonces Jesús nos pidió que lo conmemoremos con la Santa Cena, ¿ok? Hermanos, no confundir Eucaristía con Santa Cena, son conceptos completamente opuestos. ¿Okay? La Santa Cena es una cena, es un tiempo donde pasan juntos la familia, la familia de Cristo, la iglesia, pasan juntos, conmemoran a Jesucristo, conmemoran su sacrificio y participan, ¿no? de una bebida que viene a ser representante de la sangre de Jesús y un pequeño pedazo de pan que representa su cuerpo. El tema con la Eucaristía es que es distorsionado. En primer lugar, en ninguna parte del Nuevo Testamento habla de Eucaristía. No existe esa palabra. Eucaristía no es una palabra bíblica. ¿Ok? Ese es un tema. El otro tema es el significado de Eucaristía. La Eucaristía es como una acción de gracias. Pero Jesús no dijo hagan acción de gracias, dijo conmemórenme, ¿no? Entonces ahí en el tema conceptual también de la palabra es otro. Y otro tema más con el tema de la Eucaristía es que muchas veces ninguno participa del vino, ¿no? Solamente participan de lo que es la hostia, el pancito. Entonces son cosas distorsionadas y no podemos comparar algo. Sí, sí, Carlos. Eric, una consulta. Cuando hacemos Santa Cena, me he dado cuenta de que es cada cierto tiempo Ujú, y lo anuncian. ¿Eso a qué se debe? O sea, claro, en la Eucaristía, como mencionas, claro, cada vez que hacen una misa, ujú. lo, eso, ¿no? Ya, Claro, no es lo mismo, pero Santa Cena cada cierto tiempo, ya, he sí. notado eso. A ver, Ok. claro. Hay una cosa que es muy importante y es que Jesús no dijo la regularidad en que se conmemore la Santa Cena. Entonces esto ya queda libertad de la iglesia. Es que eso ya es totalmente libertad de la iglesia. Ahora, de algo que sí sabemos con seguridad es que la Santa Cena no es cualquier evento. ¿Okay? Es una ceremonia importante, es un tiempo importante. Entonces, un tiempo importante, una ceremonia, no se da todos los días, no se da todas las semanas, se da cada cierto tiempo que normalmente se considera, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica participa en la Eucaristía todos los días porque es su religión, es su tradición, es como que su costumbre, ¿no? Entonces ellos dicen, no, todos los domingos de Eucaristía. La Iglesia Cristiana no tiene un reglamento de decir, ¿sabes qué? Cada tantas semanas vas a participar en la Santa Cena. Lo que sí tiene claro es que se tiene que participar. Ahora, Jesús, Jesús hizo la Santa Cena en Pascua, ¿ok? En Pascua. Entonces, mínimamente, una vez al año y en día de Pascua, el cristiano debería participar de Santa Cena, ¿ok? O sea, eso ya es lo mínimo. Lo mínimo que un cristiano debe participar de la Santa Cena es al menos una vez al año y sería en Pascua, porque Jesús hizo la Santa Cena en Pascua. Ahora, máximo no hay límite, ¿ok? No hay límite, pero como les digo, como es algo ceremonial, como es un evento importante, es una fiesta, entonces la mayoría de las iglesias cristianas no lo hacen todos los domingos, lo hacen cada cierto tiempo, una vez al mes, cada 2 meses o cada fecha importante, cada fiesta. Entonces, en esas situaciones se hacen de la Santa Cena. ¿Qué más? La Santa Cena, como les digo, es participación de vino y carne. Claro, vino y pan, ¿no? Y uno es el cuerpo y el otro es la sangre. Entonces, no es solo pancito.
¿ok? Y lamentablemente lo que veo en la Iglesia Católica, el único que se toma el vino es el padrecito, el cura, el sacerdote. Él sí agarra la copa y da un sorbo, pero a ningún feligrés se lo da, o lo que hace es remojar la hostia. Pero es que eso tampoco es una verdadera representación, ¿no? Jesús no remojaba un pancito y le daba a los apóstoles, cada uno tenía su, su parte. Entonces, son cositas nada más. Ahora, ¿qué otra cosa Jesús nos encomendó? No, ya nos había encomendado lo que es el bautismo, ya nos había encomendado lo que es la Santa Cena del Señor. También nos encomendó lo que era el Evangelio, ¿no? Llevar el Evangelio y hacer discípulos. Entonces, nosotros sí estamos llamados a ser discípulos, a llevar el Evangelio. Entonces, son esas cositas que Cristo nos encomendó, la que todos los cristianos tenemos que hacer, gentiles o judíos. Ellos sabían, entendían que lo que había mandado Jesús, eso lo tenían que hacer todos. Y lo que era religioso de la religión judía no era obligatorio para los gentiles. Entonces, los judíos seguían guardándose de comer comidas contaminadas, según la ley mosaica, pero los gentiles no estaban prohibidos de eso, ¿ok? No estaban prohibidos de eso. Y tampoco estaban prohibidos, estaban obligados a circuncidarse. Algunos gentiles sí se circuncidaban, ¿no? Porque consideraban de que circuncidándose iban a tener una mejor relación con los judíos, pero ya no era obligatorio. Entonces la circuncisión se podría decir entre comillas como que se abolió, ¿no? Ya no era obligatorio. ¿Por qué? Porque los gentiles no se circuncidaban. Entonces, pero que sí era obligatorio, hemos dicho, el bautismo, la Santa Cena y la prédica del Evangelio, y entre otras cositas, ¿no? El amor, ¿no? El amor al prójimo, amarse unos a otros. Entonces esas cosas sí son obligatorias. Eso nos explica más o menos justo los problemas que habían tenido en Hechos de los Apóstoles, y también en Hechos de los Apóstoles nos presentan los eventos más importantes que ocurrieron con los seguidores de Jesús. Por ejemplo, lo que era el día de Pentecostés, la ascensión de Jesús y todos los que estuvieron presentes en los testigos oculares que vieron a Jesús ascender al cielo, el día de Pentecostés, las lenguas de fuego, el primer discurso de Pedro, ¿okay? La conversión de Cornelio, ¿no? El primer gentil, la persecución de Saulo, en ese entonces, la muerte de Esteban, ¿no? Que fue apedreado, la conversión de Saulo, Pablo, ¿no? Cuando Jesús se presenta frente a frente a Pablo y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Okay? El tiempo en que Pablo se le toma en convertirse en un hombre de Dios. Tener en cuenta, hermanos, que Pablo pasó por un proceso de años para volverse el cristiano que se volvió. No es que se convirtió en Cristo y al día siguiente ya estaba predicando la palabra. No, así no fue. Pablo se convirtió en Cristo, se bautizó, ¿no? Okay. Él se bautizó al poco tiempo de haber recibido a Jesús y se quedó más o menos 3 años preparándose, y pudo haber sido hasta 10 años de repente. Entonces, Pablo no es que al día siguiente ya estaba abriendo iglesias, él se preparó aprendiendo, llenándose de la enseñanza de Jesús, de lo que Jesús quería llevar, el mensaje que Jesús quería enviar, y después de haberse preparado, recién sale a predicar, sale a abrir iglesias, y él fue el que escribió más cartas. Eso lo vamos a ver de repente la próxima semana. Pero Pablo, si bien es cierto, fue el que escribió más cartas del Nuevo Testamento, también habían otros personajes que también escribieron cartas. Entonces, el día de hoy vamos a ver justamente las cartas de estos personajes. Vamos a ver las cartas de Pedro, la carta de Santiago, la carta de Judas y la carta de Hebreos, que nadie sabe quién lo escribió. ¿Okay? La carta de los Hebreos es una carta anónima. No dice quién lo escribe, ni te dan una pista clara como para saber, esto lo escribió Pablo, esto lo escribió tal persona. Se piensa, algunos creen que es Pablo, algunos creen que es Pablo, pero el problema es que Pablo normalmente siempre daba un saludo y siempre indicaba, ¿no? Algunos detalles que demostraban que era su carta, pero como en Hebreos no lo dice, se piensa que de repente no fue Pablo. Creen que pudo haber sido Apolos, que era un gran predicador de la época de los apóstoles, y que incluso fue mencionado, ¿no? Cuando era el tema, o sea, por ejemplo, ¿no? Pablo dice, algunos dicen que son seguidores de Pablo, otros dicen que son seguidores de Apolos.
¿no? O sea, indicando que Apolo es una persona muy, muy conocida, muy reconocida en su época, entre los cristianos, ¿no? Entonces, pudo haber sido escrito por Apolo, no se sabe quién fue el que escribió Hebreos. Santiago y Judas es probable, yo no te puedo asegurar nada, pero es probable que eran justamente los hermanos de Jesús, porque Jesús tenía dos hermanos, bueno, tenía varios hermanos, pero entre ellos era Santiago y Judas, sus hermanos. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos no fueron apóstoles de Jesús, los hermanos de Jesús no eran apóstoles de Jesús, ¿ok? Pero eso no quiere decir que ellos no hayan recibido a Cristo. Ellos, yo creo que recibieron a Jesús después de su resurrección y su ascensión. ¿Por qué lo digo? Porque sus hermanos mismos no estuvieron presentes en su crucifixión, cosa que sí estaba María. Entonces, Jesús crucificado en agonía, las únicas personas que estaban con él en ese momento tan trágico era su mamá biológica María, su primo Juan, su tía, la otra María Cleofas creo, y María Magdalena, que era, digamos, la seguidora más representativa de Jesús entre las seguidores mujeres. Entonces, sus hermanos, ¿no? ¿Dónde están sus hermanos de Jesús? ¿Por qué no estuvieron presentes? Porque tuvieron miedo, porque tuvieron miedo. Y el único que, no, que tuvo lo suficiente valor para estar presente en la muerte de Jesús fue Juan, perdón, fue Juan, su discípulo amado. Entonces, Santiago y Judas, luego de ver resucitar a Jesús, sus hermanos, y haber pasado más o menos 40 días con él, y haber sido testigos oculares, y al haber crecido con él desde chiquitos, que muy probablemente Jesús los crió, es probable que ellos se hayan convertido en apóstoles muy reconocidos, muy importantes, con una gran fe, con una gran enseñanza que dar. O sea, y tengan en cuenta que sus apóstoles de Jesús tuvieron casi un año con él, pero sus hermanos estuvieron casi toda la vida con él, crecieron con él. Bueno, de repente José, el papá de Jesús, falleció joven y el lugar, la figura paterna lo puso Jesús. Entonces, estos hermanos lo veían probablemente hasta como un papá, ¿no? A Jesús. Entonces, no es algo descabellado pensar de que sus hermanos de Jesús hayan sido grandes personajes bíblicos y hayan escrito estas cartas, ¿no? Entonces, Santiago y Judas, ellos se hacen llamar siervos de Jesús, pero no descarta que también estos siervos, por humildad, lo hayan puesto como siervo porque no se sentían en el nivel de llamarse hermano de Jesús, ¿no? Entonces, por un tema de humildad del Señor Jesucristo, como yo me puedo llamar hermano, yo me llamo siervo, ellos hayan sido los escritores de estas cartas. Y el mismo Pablo apóstol, indica que él estuvo presente con el hermano del Señor, con Santiago, el hermano del Señor. Entonces ya se indica que el hermano del Señor era un hombre muy reconocido en la iglesia cristiana de esa época, en la iglesia primitiva. Entonces no se descarta la posibilidad de que justamente el hermano del Señor haya sido el que haya escrito la carta de Santiago. Asimismo con Judas, ¿no? Y bueno, y las cartas de Pedro, que es justamente las cartas que Pedro escribe. Y hay un tema muy interesante que yo les quiero hacer recordar. Es que Pedro mismo, Jesús, hay una controversia entre la iglesia católica y la iglesia protestante sobre lo que es la figura de Pedro en la iglesia. Para la iglesia católica, Pedro fue un papa, ¿okay? Fue un papa, fue el representante de Jesús en la tierra. Un tema totalmente antibíblico y antidoctrinal, porque la representación de Jesús, ¿me escuchan, verdad, hermanos? Hola. Sí, Vale. sí, te escuchamos. Sí, sí se escucha. Vale, vale. Entonces, el tema con decir que Pedro era el sucesor de Jesús en la tierra es un tema antibíblico y antidoctrinal, porque Jesús mismo ya había presentado a su sucesor, Jesús mismo ya había indicado quién es el representante de Jesús en la tierra. Y él le dijo, y Jesús lo llamó el gran consolador. Me es bueno que yo me vaya para que venga. Va a venir alguien como yo, el gran consolador que va a ocupar mi lugar, es el Espíritu Santo. Entonces, el único lugar, el único ser que puede ocupar el lugar de Dios es Dios. Entonces, el único ser que puede ocupar el lugar de Jesús es el Espíritu Santo. Así que Pedro aquí fue un gran apóstol, fue una gran persona, fue un mártir, todo lo que tú gustes, pero no estaba en la posición de representar a Jesús en la tierra.
El que representaba a Jesús en la tierra era el Espíritu Santo. Él era el que hacía la obra redentora de Dios lo hacía el Espíritu Santo, y el que nos lleva a los pies de Jesucristo es el Espíritu Santo. Entonces no hay mejor sucesor de Jesús que el Espíritu Santo mismo. Entonces, Pedro no encaja, no encaja. Sí, Angélica, ¿quieres participar? Sí, con respecto a esto, ahorita que tú dices el único que puede representar a Dios realmente es el Espíritu Santo, pues sería un insulto que cualquier humano lo represente a Dios, porque Dios es Dios. Entonces, ¿cómo la Iglesia Católica puede engañar a las personas haciendo que el Papa sea una máxima autoridad y les rindan culto al Papa como si fuera un santo, cuando la palabra de Dios es clara? Y la verdad que se me fue la palabra que iba a decirte, pero ¿qué va a suceder? ¿O qué podría suceder, por ejemplo, contra todas estas personas que viven engañadas con este concepto de Roma sobre la cantidad de cristianos que sí quieren a Cristo, pero que han puesto a María como en primer lugar? O sea, ¿cuál es la intención de la Iglesia Católica de desviar la presencia de Dios como solemne e omnipotente? Porque eso es lo que es Dios. Entonces, ¿qué sucede con todas estas personas que inocentemente todavía están cegadas bajo esta doctrina? Sí, lamentablemente estas personas han vivido engañadas. Desde chiquitos, desde que nacieron, la tradición católica fue así y ellos crecieron con esa tradición. Entonces, estas personas no son cristianos por estudio, por análisis, sino ellos son cristianos porque así les enseñaron de chiquito. Entonces, ellos creen en eso y ellos aferran su creencia, ¿no? O sea, ellos quieren creer en eso, aunque sea mentira, no les importa, ellos quieren creer en eso. Entonces, esperemos que Dios tenga misericordia con sus vidas y en algún momento abran los ojos y se den cuenta de la confusión, de la equivocación en la que han estado viviendo, de la que han crecido con eso. Entonces, que Dios tenga misericordia en sus vidas. Yo, como les digo, Dios es un Dios justo, es un Dios bueno, y definitivamente no va a castigar a todos de la misma manera, ¿no? Los que van a recibir todo el golpe de la autoridad de Cristo va a ser justamente los gobernantes de la Iglesia Católica, ¿no? Todos los que enseñaron la falsa doctrina, todos estos predicadores de falsa doctrina, ellos van a recibir las peores consecuencias. Y la gente engañada, yo probablemente creo que Dios va a tener más misericordia con ellos, porque vivieron engañados. O sea, ahora, si a estas personas se les habló del Evangelio, se les indicó, oye, tú estás creyendo en algo que es erróneo, equivocado, antibíblico, y a pesar de haber recibido este mensaje, ellos se negaron a escuchar, entonces ahí sí son más responsables de sus actos, ¿no? Ahí sí ya porque recibieron el Evangelio y rechazaron por seguir creyendo en su tradición errada. ¿No? Pero también, hermana, hay casos de muchos católicos que nacen siendo católicos y no llegan a escuchar el Evangelio de Cristo real, ni abrir una Biblia. Entonces, estas personas, definitivamente Dios tendrá otro tipo de juicio sobre estas personas que crecieron bajo la tradición y que nunca tuvieron la oportunidad de tener un encuentro con Cristo a través del Evangelio o a través de la lectura de la Biblia. Pero los que sí reciben el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y aún así lo rechazan para hacer la tradición, probablemente ellos van a tener que pagar las consecuencias de sus errores. Entonces el tema es eso, ¿no? Que Pedro mismo no era representante de Jesús en la tierra, pero Jesús dice una frase que la Iglesia Católica lo ve a su conveniencia de una manera y la Iglesia Cristiana tiene que entender lo que significaba. Y es que Jesús le dice, Pedro, tú eres piedra y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Entonces acá utiliza Jesús dos palabras, ¿ok? Utiliza la palabra Petros, en griego Petros significa piedra, y Petra, que significa roca.
¿ok? Son dos palabras distintas. Una piedra y una roca no es igual. ¿Ok? La roca es una piedra gigante, ¿no? Más grande, más dura. La roca se utiliza para dar soporte, ¿no? Para dar normalmente para armar un cimiento, dar algo duro, algo resistente, se usan rocas. Y piedras son algo más pequeños, más para rellenar, más para que se utilice algo más ligero. Entonces son cosas distintas. Y la Biblia aclara en varios pasajes que Jesús era la roca, ¿no? Jesús era la roca. Entonces, el que lee solamente un versículo y cierra la Biblia y no quiere leer más, va a creer que Pedro es la roca. Pero el que hace estudio bíblico y comparativo y no solamente lee un versículo, sino lee la Biblia como un contexto general, se va a dar cuenta que hay muchos pasajes que aclaran que Jesús es la roca. Entonces, si Jesús es la roca, entonces, ¿por qué creen que Pedro es la roca? ¿No? Entonces, ahí es una confusión, es una mala interpretación, es un cambio a la enseñanza de Cristo, que él decía que Jesús es la roca y Pedro es una piedra. Entonces, tú eres Pedro y sobre mí se funda la iglesia, ¿no? Sobre Cristo se funda la iglesia. Cristo es la roca. Y Pedro en sus cartas, el que lee, el que se toma un poquito de tiempo y lee las cartas de Pedro, Pedro mismo dice, yo soy piedra y ustedes son piedras vivas. Entonces, Pedro mismo se coloca como una piedra y dice que los demás también son piedras y son piedras vivas, que nosotros estamos sedimentando una construcción, estamos haciendo los cimientos, ¿ok? Y yo soy piedra al igual que ustedes, somos piedras vivas, él aclara en sus cartas. Entonces, Pedro mismo, él mismo aclara, ¿no? O sea, para el que quiera leer, si un católico vive en confusión, basta leer las cartas de Pedro para aclararse solito, sin necesidad de recibir una cátedra de alguien más. Solamente leyendo la Biblia te vas a dar cuenta que Pedro habla de que es una piedrita viva, que todos los demás también son piedras vivas. ¿Y dónde están sedimentados? En la roca que es Cristo. ¿Ok? El fundamento de la iglesia es la roca, es Cristo. ¿Ok? No es Pedro. Lamentablemente, la Iglesia Católica targiversó el significado del versículo que dijo Jesús para decir que Pedro era la roca y que todos estamos bajo la línea, tenemos que seguir, estar bajo las órdenes de la línea de Pedro, que vendría a ser la genealogía papal, ¿no? Viene un papa, pasa otro y pasa otro y pasa otro, cuando la iglesia no llamaba papas a nadie. En ninguna parte de la Biblia vas a ver a alguien con ese perfil de papa, ni mucho menos de representante de Jesús en la tierra. Si la Biblia no lo dice, entonces no sé por qué la iglesia católica puso esa enseñanza. Entonces esas cosas. Vamos a continuar leyendo. Introducción. ¿Qué lugar ocupó Pedro en los comienzos de la iglesia? A ver, hermanos, contesten. ¿Alguien? Hola. Hola, ¿no hay nadie ahí? Hermanos. ¿Nadie quiere Eric, participar? sí estoy aquí, mil disculpas. Me están pidiendo por trabajo desconectarme. Mil disculpas, me tengo que desconectar. Ah, vale, no hay problema, no te Mil preocupes. disculpas, Eric. De todas maneras me comprometo a ver el video. Ya, no te preocupes. Ok, está bien, gracias, hermano. Buenas noches, hermanos. Hasta Buenas luego. noches. Ujú. Ok, ¿qué lugar ocupó Pedro en los comienzos de la iglesia? ¿Alguien que tenga una idea? ¿Están aquí presentes, no, hermanos? ¿O solamente han puesto se conectan, pero están haciendo otras cosas? Ah, Pedro predicaba, ¿no? Predicaba. Ujú. Claro, Pedro fue un apóstol de Jesús, fue un predicador, fue una persona que enseñaba, fue una persona que tenía la potestad de que le había dado Jesucristo para hacer milagros, ¿no? Pedro sanaba enfermos, Pedro hacía muchas cosas
muchos señales y prodigios que Jesús lo había dado a él y a sus compañeros. Los apóstoles tenían autoridad apostólica. La autoridad apostólica, hermanos, escúchenme, la autoridad apostólica fue un regalo que hizo Jesús a sus apóstoles para hacer milagros, ¿ok? Jesús hacía milagros, ¿verdad? Sí, todos sabemos que Jesús hacía milagros porque la Biblia lo dice, muy bien. Cuando Jesús se va, les deja esa autoridad a sus apóstoles. ¿Para qué? Para que los apóstoles puedan seguir haciendo milagros, pero nadie más, ¿ok? O sea, nadie más normalmente hacían milagros. Habían otros discípulos que en nombre de Jesús hacían prodigios también, sí. De repente ellos también, Dios les dio esa posibilidad de hacer milagros en nombre de Jesús, ¿ya? Pero normalmente todo eso fue dentro de lo que es la autoridad apostólica. Los apóstoles murieron, ¿ok? La Biblia se acabó de escribir y no hubieron más prodigios iguales. ¿Ok? No hubieron más prodigios. ¿Por qué? Porque esos prodigios se lo dio Jesús a sus apóstoles. No lo dio a toda la iglesia. Entonces, hoy en día, ninguna persona cristiana tiene la habilidad ni la autoridad apostólica para hacer milagros como lo hacían ellos. ¿Ok? Nadie puede caminar sobre las aguas, nadie puede pasar, ponerte la mano y sanarte con solamente mirarte o tocarte. Entonces, hoy en día ocurren milagros, sí, pero no es con autoridad apostólica. Los milagros que se dan hoy en día normalmente. Sí, Angélica. Pero la Biblia es clara, no recuerdo en qué libro dice, creo que dijo, no sé si dice, y estos prodigios los seguirán, porque aún mayores cosas, o sea, nosotros haremos mayores cosas que el mismo Jesús. Un poco como que se contradice, ¿no? No se contradice, eso se lo da a sus apóstoles. El tema es que uno no se da cuenta del contexto en que está diciendo. Jesús eso lo dice a sus apóstoles, hermanita. No lo dice la iglesia. Entonces, Pero, eso se llama autoridad apostólica, que okay. Jesús le dice, ustedes van a sacar demonios, ustedes van a sanar, ustedes van a hacer esto, y van a hacer cosas mayores a las que yo hice. Pero eso se refería al evangelio, que Jesús, él predicó solamente en una zona de Galilea, en una zona de Capernaum y en Jerusalén. No hizo más. Su ministerio, Eric, sí. una pregunta. Uh-huh. ¿Tú no crees en los milagros hoy? No, sí creo. Yo no estoy negando los milagros, yo estoy negando la autoridad apostólica. Son dos cosas distintas. Okay. La autoridad O sea, apostólica... no estoy entendiendo. Entonces, la autoridad apostólica es que solamente se la dieron a los apóstoles. Pero, por Solo los ejemplo, apóstoles. Solo los... he escuchado mucho ahora, se ha manejado mucho, o se ha manoseado mucho esta historia del apostolado, y escucho muchos pastores que le dicen el apóstol fulano de tal, Son falsos predicadores. el apóstol no sé qué. Entonces realmente, por ignorancia, la verdad que no sé de dónde viene la palabra. Bueno, el apostolado viene porque Cristo tuvo 12 apóstoles, o sea, porque les dio autoridad a ellos, es verdad. Pero más allá de eso, ¿qué hay para que algunas autoridades en ciertas iglesias tomen ese nombre de apostolado? Es falsa enseñanza, hermana. Esa es una falsa doctrina, una falsa enseñanza de hacerte autoproclamarte apóstol. A ver, el apóstol, para que tú seas apóstol, ya, dos cosas. La primera y más importante es que Jesús te haya escogido. ¿Ok? O sea, que tengas el llamado. No, que Jesús te haya escogido, o sea, personalmente, que Jesús haya personado y te haya dicho, tú vas a ser mi apóstol. Esa es la primera. Y la segunda condición, que tú hayas estado con él, o sea, en persona. Entonces, Okay. ninguno de estos apóstoles de hoy en día han hecho ninguna de esas dos cosas. O sea, Jesús no ha bajado en cuerpo y le ha dicho, tú vas a ser mi apóstol, y mucho menos han estado en persona, en carne y hueso, frente a frente. Entonces, los apóstoles fueron 12, ¿por qué? Porque eran personas que caminaron con Jesús. Lo vieron en vida Jesús. Y apóstol Pablo también. O sea, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús se ascendió a los cielos, pero Jesús se presentó a Pablo como, y lo dice mismo Pablo, como un abortivo.
¿no? O sea, Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y en persona lo escogió a Pablo. O sea, Jesús en persona dijo, tú vas a tener una misión y yo te lo estoy dando. O sea, no es que alguien pasó, no es que Pedro lo encomendó a Pablo, a partir de ahora eres apóstol, nadie, no hubo persona en la tierra que le encomendó a Pablo su apostolado, solamente fue Jesús. Es por eso que Pablo se autoproclama apóstol de Jesucristo. Y mucha gente puede decir, ¿cómo te puedes hacer llamar apóstol si ya están los 12 apóstoles escogidos y el reemplazo de Judas es Matías? Y él decía, porque Jesús me escogió, porque Jesús en persona vino y me escogió a mí, ¿me entienden? Entonces, sí. Perdón, por ejemplo, yo sé que en la Alianza Cristiana tú llegas a tener cierta cantidad de estudios y te conviertes en pastor, ¿ok? Solamente yo he entendido que el ser pastor es porque tienes un llamado que Dios de alguna manera se manifestó en tu vida o te transformó, te tocó, o nos tocó como estamos aquí ahora. Pero hay personas específicas que tienen un llamado de pastor, como hay otras personas que estudian para ser pastores. Entonces, esta carrera pastoral que se estudia, ¿solamente se llega a ser pastor o cuáles son las carreras en las que tú puedes desempeñarte para tener un título como de apóstol o querubín o qué sé yo? No hay nada de esos títulos, hermano, no hay nada. No hay títulos de Aquí lo único que tú puedes estudiar es teología en un seminario y una vez que tengas esos conocimientos estás apto para poder llevar un cargo de pastor. Pero ser apto no quiere decir que ya porque estudiaste ya eres pastor, ¿no? Son dos cosas distintas. O sea, tú tienes estudios, tú tienes conocimiento, sí, pero eso no te hace pastor. ¿Qué te hace pastor? Que las autoridades de una iglesia pequeña o grande o cualquiera te escojan, te seleccionen. Oye, ¿sabes qué? Tú tienes las habilidades, tienes los conocimientos, tienes el testimonio para que tú puedas ser un pastor. Entonces lo escogen, la iglesia se pone de acuerdo, oran todos por el pastor y es llamado pastor. Ya, cosa que no hacen con uno que no ha recibido estudios. O sea, imagínate uno que tengas 10 años de creyente, pero jamás ha estudiado en el seminario, es un poquito iletrado como para ser proclamado pastor, ¿no? Porque le falta esos estudios. Entonces, pero eso es algo que lo da la iglesia, o sea, la congregación y las autoridades, que son los pastores de turno. Los ancianos. Claro, ya, pero eso, pastor, para ser pastor solamente tienes que estudiar un seminario y que te escoja la iglesia, la congregación que te escoja. Pero para ser apóstol, ni la iglesia ni nadie te escoge. Para ser apóstol, solo Jesús. Solo Jesús te tenía que escoger. Entonces, ese es el tema. Para ser apóstol tenía que escogerte Jesús y los apóstoles tenían autoridad apostólica. ¿Y qué era la autoridad apostólica? Que podían perdonar pecados. El apóstol de Jesucristo podían perdonar pecados, podían sacar demonios, podían curar enfermedades, porque Jesús le dio su poder a ellos. ¿Ok? Cuando estos apóstoles mueren, ¿no? Y la Biblia se acaba de escribir, con el libro de Apocalipsis se acaba la Biblia, la autoridad apostólica desapareció y todo se volvió autoridad bíblica. Desde ese momento ya no hay una persona que pueda decir, ¿sabes qué? Yo soy apóstol de Jesucristo y lo que yo digo es palabra de Dios. No, nadie. Nadie podía decir esa soberbia, decir, ¿sabes qué? Esta es palabra de Dios. No. Porque ¿Y los profetas, que también es otro título que he escuchado por ahí, tienen algún llamado? No, el profeta, hermana, el profeta es un don. Y el don de profecía. Ok. El don de profecía es el don de hablar lo que dice la Biblia, más nada. Eso lo vamos a llevar en el curso de Espíritu Santo, que es el siguiente de este. ¿Tú lo vas a dar? Sí, yo continúo. O sea, entonces salimos volando de acá. Pero resumiendo, o la conclusión sería que ya no hay más apóstoles. Los únicos apóstoles fueron los dos ellos. Eso. y nada más, y Pablo. Sí, no hay sí, más. Exactamente, sí. Okay, no hubieron más apóstoles después de ellos, porque Jesús no escogió a nadie más. ¿Ok? Incluso Matías
fue escogido por los apóstoles, mas no por Jesús directamente. ¿Ok? Sin embargo, los apóstoles sí tenían autoridad apostólica. Entonces ellos sí podían escoger al representante de Judas Iscariote. Entonces, Matías sí es considerado apóstol de Jesús. ¿Ok? Apóstol de Jesús. Pero el Pablo también fue apóstol de Jesús porque Jesús mismo lo escogió. A diferencia de Matías, que los apóstoles lo escogieron, a Pablo fue escogido por Jesús. Pero Matías también fue apóstol. Entonces, en total, ¿cuántos apóstoles eran? 13. Al final eran 13 apóstoles. Ahora, en Apocalipsis hay un pasaje que dice que habían 12 tronos y la gente está todavía en controversia. ¿Quién se va a sentar en el trono número 12? ¿O Matías o Pablo? No lo sabemos. No lo sabemos porque solamente hay 12 tronos y hay 13 apóstoles. Entonces, alguno de ellos, o de repente los dos se acomodan como sea en ese tronito. Pero así fue. ¿Ok? Entonces, la autoridad apostólica, hermanos y hermanas, es la autoridad que dio Jesús a sus apóstoles para poder hacer estos prodigios, perdonar pecados, sacar demonios, curar enfermos y escribir la Biblia, ¿no? Escribir la palabra de Dios. Entonces, pero después de ellos, nada más. La Biblia se volvió la autoridad, fallecieron los apóstoles y toda la autoridad estaba en la Biblia y en el Espíritu Santo mismo. Y nosotros, y los milagros cesaron. Ya no hay más milagros. Nosotros ya no vivimos por milagros. Nosotros vivimos por las escrituras. La fe está en lo que dicen las escrituras y no en los milagros que te haga un predicador, un pastor o lo que sea. ¿Ok? Ahora, no es que no crean milagros. ¿Ok? También eso tenemos que saber. No es que no crea. Yo creo mucho en los milagros. Yo creo que hay milagros. Pero ya no vienen de una persona. ¿Ok? Ya no vienen los milagros de una persona. En esa época, los apóstoles te tocaban y te sanaban, ¿no? Pero ya no ocurre eso. Ahora se da de otra manera, ahora se da a través de la intercesión, que quiere decir que más de uno ora, o sea, la iglesia entera en oración, tu familia en oración, un grupo de hermanos en oración, y suplicándole y pidiéndole a Dios que haga que obre, que haga un milagro, y ese milagro se da. ¿Me entiendes? Entonces, eso no viene de una persona, viene de la congregación en oración y de la voluntad de Dios. Entonces, ¿esos milagros sí son posibles? Sí, pero no vienen de una persona llamada Eric Bocanegra, pasó, te tocó y te sanó. No. Eric, Sí. ¿podría opinar algo? Sí, sí. Ya, sí, justo en la línea que tú estabas mencionando respecto a que, o sea, los milagros ya no vienen de una persona. Lo que pasa que yo creo que nunca venían de ninguna persona, ¿no? Sino que era Dios a través de ellos que podía hacer milagros. En cambio ahora, cuando vino Jesucristo, Él murió, nos limpió y nos dejó el Espíritu Santo para que nosotros o cualquier ser humano que se arrepienta y es su hijo, ¿no? Y lo reconoce como su Señor y Salvador, pues directamente pedirle a Dios y Dios va a ver si le concede o no, ¿no es cierto? Según su voluntad. En cambio, antes era como que había un intercesor, alguien que intercedía entre Dios y los demás, pero nunca los de una persona, ¿no es cierto? Así, o sea, como digo, vuelvo a repetir, solo los apóstoles tenían la autoridad que les había dado Cristo para poder hacer esas proezas, esos señales tan maravillosos. Solo ellos, y el resto de la iglesia a través de la intercesión, como le digo. Entonces, cuando los apóstoles se fueron, fallecieron, ya no había más obras extraordinarias como se veían, sino era la intercesión de Dios. Obviamente van a haber gente que va a hablar de que, uy, vino un santito y que hizo su milagrito y que San Martín de Porres levitó y que pasaba la mosquita y conversaba con la mosquita. Ya, hermanos, son mitologías, son cuentos de hadas, ¿ok? Que no hay demostración, ¿ok? No hay algo, un documento que avale estos milagros para que estos supuestos beatos sean considerados personajes milagrosos, ¿ok? Yo creo que existen los milagros, pero ya estos milagros se dan solamente con personas en oración a través de la intercesión, ¿ok? Muchas personas orando a una sola voz pidiendo que se cumpla algo y Dios obrando. ¿Okay? No una sola persona que pasó, te tocó, te miró o volteó y las cosas paranormales y extraordinarias sucedieron porque esa persona lo hizo. No, ya no sucede.
Los únicos que pudieron haberlo hecho en la tierra después de Jesucristo fueron sus apóstoles y nadie más. Si vemos hoy día algún milagro, ya no viene de una persona llamada autoproclamada pastor o apóstol, sino viene de una congregación en oración. ¿Ya? Yo sí creo en milagros, pero solamente los milagros, obra de Dios, a través de una congregación en oración. Ok, entonces, ¿fue el principal líder de los cristianos Pedro? Esa es la segunda pregunta que ponen. ¿Cómo? Acá la segunda pregunta. ¿Fue el principal líder de los cristianos? Sí. ¿Sí? Estamos Bueno, aquí. Cristo fue el principal líder. Pedro. Pero Pedro también. Pero fue el Pedro principal. obedeció. Pero acá la pregunta es simple. ¿Pedro fue el principal líder de los cristianos? Sí. Sí, Sí. claro, sí. Entonces hablé en vano todo el rato. ¿Ah? Hablé en vano todo el No. rato. Eric, no nos confundas, por favor. El único Preguntando. líder de los Acá hay una cristianos pregunta. Fue Acá hay una Cristo, pregunta. Pero ¿Fue fue Pedro? usted dijo Jesús. que... ¿Ah? A ver, espérate, vamos a Acá hay una organizar pregunta. nuestras ideas. Hay que analizar. ¿Fue Pedro el Vamos a principal líder de organizar los nuestras cristianos? ideas. ¿Fue Pedro el principal líder de los cristianos? No. Yo Fue creo Pablo. que todos los apóstoles, no había una jerarquía en los apóstoles. Amén, claro, pues. Jesús no puso Igual. líder. Jesús no dijo, sabes que tú eres mi sucesor. En ningún momento Jesús dijo, tú eres mi sucesor. Entonces no podemos decir, él fue el principal líder. Porque eso se llama papar, o sea, hacer papa a alguien. ¿Ok? Ah, ¿Entienden? No hubo Ajá. principal líder. El único principal líder fue Cristo y después el Espíritu Santo. Amén, amén. Los demás eran Amén. seguidores, eran siervos de Cristo. Que hicieron muchas cosas muy importantes, sí, pero no se le puede llamar el principal líder. Es ponerlo encima al resto. Cuando claro. Jesús mismo dijo, ustedes tienen que ser servidores. El que quiere exaltarse, que se humille, ¿no? Entonces, el servidor es el que termina siendo exaltado. Entonces, no podemos llamar a alguien, sí, él fue el principal líder. No. Pedro tuvo cosas muy importantes, ¿no? Como fue dar la primera, el primer milagro. discurso. El primer discurso, El primer pero discurso. eso no lo hace ser el líder. Eso simplemente se hace ser la persona más Además, valiente en hacerlo. Además también ellos se peleaban también, discutían mucho entre También, ellos, había muchas también. diferencias. Sí, Bueno, eran humanos al final y al cabo, no eran santos ni cosas sobrenaturales. también pecaban. Pero sí habían visto al Dios real, ¿no? Qué Pablo maravilla mismo- haberlo conocido a Cristo, Pablo la mismo, verdad. Pablo mismo en la carta a Romanos, que yo les digo que es mi favorita, él mismo se llama pecador y dice, yo hago lo que no quiero hacer, ¿no? Yo detesto mi pecado, yo todavía tengo esta espina, ¿no? Y Pablo mismo se siente mal porque a pesar del gran ministerio que estaba haciendo, de las iglesias que abría y de las apedreadas que recibía y de los insultos y los golpes, también pecaba, ¿no? Y él se sentía miserable porque a pesar de todo lo que había hecho Cristo en su vida, todavía seguía pecando. Entonces eran personas que cometían errores. ¿Cuál fue el ministerio que desarrolló Pedro en la iglesia primitiva? Ay, Eric, te pones bien sabroso tú esta hora, ¿no? Aquí ¿qué dice pues la pregunta? ¿Cuál fue el ministerio que desarrolló Pedro en la iglesia primitiva? En la iglesia primitiva, predicar la palabra. Ujú. ¿Qué más? Evangelizar. Claro, o sea, hizo lo que cualquier otro apóstol hizo, ¿no? O sea, llevar el ministerio de Jesucristo, el evangelio, el discipulado, ¿no? ¿Hasta dónde llegó Pedro? Porque Pedro también viajó, él salió fuera de Jerusalén. Sí. o- Todos los, ¿Sí? ahí ya me agarraste, yo no sé exactamente hasta dónde llegó Pedro. Caíste. Yo sé Mentira. hasta dónde llegó Pablo. Yo sé hasta dónde llegó Pablo, pero no recuerdo la verdad, no sé dónde fue. Pero Pablo sí llegó hasta España. Se dice que pudo haber llegado hasta España, pero él falleció en Roma. Entonces Pablo en sus viajes, lo bonito de la Biblia es que sí te explica a detalle los viajes de Pablo, pero no te habla mucho detalle sobre los viajes de los demás apóstoles.
Pero sí, pero definitivamente los apóstoles llegaron a diferentes lugares, ¿no? Algunos a Etiopía, otros a Egipto, otros a Siria, otros a Galicia, otros a Roma, Grecia. a Grecia, sí. Entonces los apóstoles se llevaron. Entonces el ministerio de Pedro fue el mismo que el del resto de los apóstoles, ¿no? Hacer discípulos de Jesús, ¿no? Ok, el propósito, levantar la iglesia, establecer los fundamentos de la doctrina de Jesucristo, fortalecer la fe con hombres que habían visto, oído y caminado con el Mesías. Esto es importante, hermanos. Como les digo, para ser llamado apóstol, ¿qué te tenía que haber pasado? Habías tenido que haber visto a Jesucristo, debiste haber oído a Jesucristo y tenías que haber caminado con Jesucristo. Estas tres reglas importantes te podían considerar como un apóstol, ¿no? Y obviamente que Jesús te había seleccionado, porque también había muchos discípulos que habían pasado por todo esto, pero no eran considerados apóstoles. Ok. Seguimos. A ver, aquí. Bueno, acá esta es una línea temporal, no hay mucha ciencia aquí. Muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Más o menos en el año 30, 33, por allí. La redacción de Santiago, entonces más o menos en el año 45, poco tiempo después de la resurrección de Jesús, del ministerio de Jesús, se escribió el libro de Santiago. Ya en el año 61, más o menos como 31 años después de Jesús, Pablo llega a Roma. Tener en cuenta una cosita, hermanos, me había olvidado. Pablo, más o menos tenía la edad de Jesús, más o menos. Eran contemporáneos, ¿ya? La diferencia es que Jesús fallece, ¿no? Es a sus 31 años, y Pablo, poco tiempo después, se vuelve perseguidor de los judíos, pero más o menos eran contemporáneos. Jesús y Pablo probablemente habrían nacido en las mismas fechas, en la misma época. Y Pablo más o menos a los 61 años más o menos tenía esa edad, ya era anciano. Pablo pasó mucho tiempo predicando la palabra. Redacción de los Hechos en el año 63. Persecución de Nerón. Este era ¿cómo se llama? Un César, un gobernante romano que también comenzó a perseguir a los judíos en el año 64, a los cristianos, perdón. La carta de Pedro, la primera carta de Pedro se escribe en el año 65. La redacción de los Hebreos, que es anónimo, que nadie sabe quién lo escribió, en el año 65 también. La segunda carta de Pedro, en el año 67, y el libro de Judas, más o menos en el año 70. ¿Ok? Más o menos en el año 70. Entonces, tener en cuenta una cosa, que Judas tenía que ser menor que Jesús, ¿no? Porque una persona a sus 70 años ya no da mucho. Entonces Judas tendría que ser al menos 10 años más joven que Jesús, al menos, o más. Entonces, Judas, y si hablamos de Judas, el hermano de Jesús, o con obvias razones, tendría que ser menor que Jesús, porque Jesús fue el primogénito, el primer hijo. ¿Ok? Y acá también hacemos una línea temporal. La carta más antigua bueno, la carta es histórica, ¿no? Hechos fue escrito por Lucas, la carta de Santiago, la carta de Hebreos, las cartas de Pedro, y la última carta es de Judas. ¿Ok? La última carta. Otra cosita más es que la carta de, ¿dónde está? Santiago, otra cosita es Santiago más o menos escribió 45 años, y Judas 70, o sea, de 45 a 70, ¿cuántos años hay? 25 años de diferencia casi, entre Santiago y Judas. Ok, eventos importantes del periodo. Estos son los eventos que se dieron: el liderazgo de los apóstoles en la iglesia, señales por medio de los apóstoles y el ministerio de Pedro. Ok, esos son los eventos importantes que se ven en este periodo. Entonces, los apóstoles, como les dije, ya tenían autoridad apostólica, ellos podían hacer milagros. Por ejemplo, Felipe, ¿no? Uno de los milagros que más me gusta, que más me llama la atención, fue el milagro de Felipe, que Jesús lo puso para que bautice al etíope, ¿ya?
y el etíope fue bautizado y al poco tiempo ¡puf!, desapareció Felipe. Entonces Dios se lo llevó, Felipe, se lo llevó, lo desapareció, se lo teletransportó de un punto a otro. Así de milagroso eran los apóstoles, ¿no? En esa época Dios se lo quiso llevar así. Y el etíope ya no tenía nada más que hacer, estaba bautizado, iba a continuar con su camino, pero ya como una nueva criatura en Cristo. Este es otro evento muy importante, Matías. ¿Ok? Matías es considerado apóstol. Matías fue una persona, un hombre de Dios, que estuvo con Jesús, ya caminó con Jesús, oyó a Jesús, estuvo presente en la resurrección, estuvo presente en muchos eventos importantes, y cuando Judas Iscariote terminó con su vida, los apóstoles decidieron escoger a Matías como seguidor, como el número 12, como el número 12. Los apóstoles en Jerusalén, ¿ok? También te lo habla Hechos. Ejemplo de fe, bueno, ejemplos de fe hay muchos, acá te dan los pasajes en Hechos, enseñanza de la palabra, esto también es importante, que Jesús hizo una cosa, ¿no? Cuando él fue tentado por el diablo, él dijo la famosísima frase, escrito está. Jesús no enfrentó al diablo con su poder y su potestad, Jesús tenía poder y potestad para enfrentarlo, pero él prefirió no enfrentarse al diablo con su poder, sino con el poder de la palabra. Entonces, eso es una gran enseñanza que nos da Jesús, porque cada vez que nosotros tengamos una pelea, una riña con el enemigo, el adversario, utilizar la palabra de Dios. Utilizar la palabra de Dios es nuestra mejor herramienta. Incluso la espada, en la armadura, de Cristo, la espada es la espada de doble filo, la espada es la palabra de Dios. ¿Ok? Ahí está el yelmo de la salvación, la coraza de la fe, el cinto de la justicia, bueno, no me acuerdo exactamente todo, pero el escudo de la fe y todo eso. Pero la palabra es la espada, ¿okay? La palabra es la espada. Nosotros luchamos y utilizamos la palabra como nuestra espada. Designar y encomendar líderes, eso también, ¿ok? La elección de líderes sí era normal, los obispos en esa época, hombres de una sola mujer, con buen testimonio, que sean personas comprometidas, personas con madurez espiritual. Entonces, los líderes sí eran escogidos, ¿no? Eran escogidos por los apóstoles, por las autoridades cristianas de esa época, y ellos no eran considerados apóstoles, pero sí eran considerados líderes, ya obispos en esa época. Y tenían unas condiciones que tenían que cumplir, tenían que ser más que todo personas que demuestren que eran cristianos de verdad y que podían ser un gran ejemplo para la iglesia, con su testimonio, con su forma de ser, ¿no? Tenían que ser hombres fieles a una sola mujer, sin escándalos, sin problemas, para que puedan guiar, ¿no? Que tengan un corazón también, un llamado a guiar, a enseñar, y eso era algo que los apóstoles buscaban para los líderes de la iglesia. ¿Okay? Solución de conflictos doctrinales, eso se da en Hechos también. Los conflictos doctrinales que ya les había comentado sobre, por ejemplo, la circuncisión, sobre las comidas, ¿no? Las comidas impuras para los judíos y todo eso. Ya este tema doctrinal ya se soluciona en Hechos 15. Pueden darle una revisada a Hechos 15 para verlo con profundidad. El Concilio de Jerusalén. Es el acuerdo que llegan los apóstoles. Maravillas y señales, que eso ya también sabemos que Jesús había dado a los apóstoles esa autoridad apostólica para que hagan maravillas y señales y prodigios en el pueblo. Esto era de los apóstoles, ¿ok? Esto apréndanselo bien, ¿ok? Solo los apóstoles podían hacer estas cosas, ¿ok? ¿Para qué? Para evitar que hayan hoy en día falsos predicadores que se autoproclamen milagrosos y que porque te acercaron ya te sanaron. Hay que tener cuidado. Si tú te sanas de una enfermedad por medio de Cristo, es porque ha habido personas intercediendo por tu salud. ¿Ok? No es que ha pasado un hombre milagroso y te sanó. No. Ha sido una congregación en oración y obviamente alineada con la voluntad de Dios. Si fue la voluntad de Dios sanarte, tú vas a sanar. ¿Ok?
Vamos a continuar. El ministerio de Pedro. El ministerio de Pedro es el siguiente, ¿no? Pedro hizo cosas muy importantes en la iglesia, como les digo, como les comento, el primer discurso de Pedro lo dio apenas después del Pentecostés, después de que le llegó la lengua de fuego y recibió el Espíritu Santo, él dio el primer discurso. ¿Dio el primer discurso porque era el líder? No, no porque era el líder, sino porque era el hombre más avesado, más valiente de salir y abrir la voz y proclamar a Jesucristo. Dio su primer discurso, la curación de un cojo. Entonces ahí vemos los prodigios que hizo Pedro, ¿no? Curación de un cojo. Después hizo un segundo discurso en Hechos 3. Fue llevado a la cárcel y se defendió ante el concilio. Fue lleno del Espíritu Santo todo este tiempo. Confronta la mentira de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran cristianos que habían engañado diciendo de que habían vendido y todo el dinero lo habían entregado cuando solamente habían entregado parte del dinero. Y ese pecado por querer engañar a la congregación y querer engañar al Espíritu Santo diciendo de que hemos dado todo el dinero cuando daban solamente una parte, hizo que pierdan la vida. Y Ananías y Zafira fueron confrontados por el apóstol Pedro esa vez. Pedro usado por el Espíritu Santo para impartir sanidades, nuevamente el Espíritu Santo dando a través de Pedro para impartir sanidades, encarcelamiento y liberación de Pedro. ¿Okay? Esto termina ahí con Pedro siendo perseguido, encarcelado. ¿No? En Samaria también Pedro llegó. Samaria era la capital de... no, Samaria no era una capital. Samaria era un pueblo que estaba en medio de Israel, al norte de Jerusalén y al sur de Galilea, y que en esta ciudad era muy reconocida por tener principios paganos. Eran una zona, una civilización judía, entre comillas, o sea, que tenían la ley de Moisés, pero también seguían mucho el paganismo. Es por eso que había mucha rivalidad entre los samaritanos y los judíos. Pedro dando, imponiendo manos para que reciban el Espíritu Santo. Pedro confronta al Simón el mago, ya, ese personaje también, un personaje que quería pagar para tener la autoridad apostólica, pero no se iba a poder, y la predicación que hizo en Samaria. Ese es el ministerio de Pedro. Pedro hizo muchas cosas muy importantes, sí, hizo cosas muy importantes, pero eso no lo hacía ser superior al resto. En Judea hizo la sanidad de Eneas, la sanidad de Tabita, ¿no? Comenzaba a sanar personas. Y para los gentiles, ¿qué es lo que hizo Pedro? Pedro predicó a los gentiles. Él predicó a Cornelio, de su casa entera se convirtió al cristianismo. Hizo un informe a la iglesia y fue arrepentido por Pablo. Esto es importante, hermanos. Escúchenme. Pedro cometió errores también. Ya sabemos que Pedro no hacía las cosas 100% bien. ¿Qué pasó aquí? Que Pedro se había comenzado a tener unas actitudes que no eran correctas, ¿no? Por ejemplo, Pedro proclamó a los gentiles, Pedro llevó el evangelio a Cornelio, sí, pero Pedro todavía tenía un recelo con lo que era el testimonio y creía que un gentil no daba buen testimonio. Entonces él prefería juntarse con los judíos, con los cristianos judíos, y de cierta manera mantener cierta distancia con los gentiles. ¿Ya? No quiere decir que él no los amaba. Él amaba a los gentiles y a los judíos. Él era un hombre de Dios. Pero daba cierta prioridad a los judíos por encima de los cristianos gentiles. Esto no le gustó a Pablo, porque si nosotros somos cristianos y estamos predicando el amor, no podemos hacer recepción de personas. Y eso Pablo fue el que lo reprendió a Pedro, diciendo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Tú tienes que presentar el amor de Cristo, no puedes estar diciendo, o sea, juntándote con los judíos y darle la espalda a los gentiles, como quien dice, oye, me junto con los buenos y no con los cochinitos, ¿no? Entonces, Pablo le dio una lección a Pedro indicando que un cristiano, sea judío o sea gentil, merece ser tratado de la misma manera. Y Pedro se llevó esa lección.
Entonces Pedro al final se dio cuenta de su error, de que tanto gentil como judío, cristiano, tenían que ser tratados por igual. Y esa reprensión lo recibió de Pablo. Eso está en Gálatas del 11 al 16. Y acá está, Pedro es asesinado en Roma, donde hoy en día es el Vaticano, probablemente. Bueno, en ese lugar fue asesinado Pedro, ¿no? Es hasta donde llegó. Ahí está, hermana, la respuesta que tú me preguntabas, hasta dónde llegó Pedro. Bueno, hasta Roma. Santiago, ¿ok? Leen aquí, hermanos, leen aquí, ¿qué dice? Están aquí, ¿no? A veces yo me siento que estoy solo hablando o de repente no hay señal. Sí, Jacob. Jacobo, medio hermano de Jesús. Medio hermano de Jesús. ¿Por parte de quién? ¿De María? Ah, ¿De María? claro, por parte de María, pues porque Jesús no era hijo de José. O sea, biológico no, pero sí era biológico de María. Entonces, los hermanos de Jesús eran hijos de María. Así de simple. Esta carta es judía, ya que aún no había muchos gentiles participando de la iglesia. ¿Ok? Entonces es una carta judía. ¿Cuándo se escribió la carta de Santiago? En el año 45. 45 después de Cristo. En el año 45. Ya que, a la que feo mi 5 y mi 4. Ya, más o menos en el año 45, ahí fue escrita Santiago. En esa época todavía los gentiles no habían llegado mucho, pero sí la iglesia judía se había expandido. Es más o menos, acá está, el año 45. Exhorta a los creyentes que sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Esto es algo muy importante, hermanos. No solamente es oír, no solamente es aprender Biblia, sino también hacer. ¿Ok? También ponerlo en práctica. Aplicarlo, exactamente. Tema central, las instrucciones para vivir en la fe. Y el versículo clave es el 2:18. Algunas enseñanzas. Santiago, y acá dice, el medio hermano de Jesús, no es el apóstol de Jesús, hay que tener cuidado. El apóstol de Jesús tuvo dos apóstoles llamados Santiago, Santiago el mayor y Santiago el menor. ¿Ok? Pero Santiago, el hermano, el medio hermano de Jesús, él se volvió un gran seguidor de Cristo. Sinceridad en la fe, este era el tema que escribe en su carta, el control de la lengua, hay que cuidarse de lo que hablamos, la amistad con el mundo, hay que tener cuidado, no hacer mucha amistad con el mundo, amar a todos, amar al prójimo, pero con cierto cuidado de no ensuciarse con el mundo. El juzgar a los demás, tener mucho cuidado. La Biblia dice, juzguen con juicio justo, ¿ok? Nosotros no estamos en el lugar de Dios para juzgar a nadie, pero la Biblia sí. Entonces, si la Biblia condena un pecado, decir lo que dice la Biblia, no decir lo que opinas tú, decir lo que te dice la Biblia, ¿ok? Para ti puede ser algo bueno, para ti puede ser algo malo, pero tú no vas a decir lo que tú piensas, tu opinión no importa, ¿ok? No es Radio Capital. ¿Ya? Tu opinión no importa, importa lo que dice la palabra, ¿ok? Para ti tú puedes ser algo, para ti no es pecado. Yo no creo que sea pecado ser gay. De repente alguien puede decir, yo no creo que sea pecado ser gay, ¿ok? Pero no es lo que tú opinas, es lo que dice la Biblia. La Biblia condena la homosexualidad, entonces es pecado, punto, se acabó. Para mí me caen bien, son mis padres, son mis amigos y los quiero, etcétera, pero la Biblia lo condena. Entonces dice, juzgar con juicio justo. No juzgues con tu razonamiento, no juzgues con tu boca, no juzgues con tu palabra, juzga lo que dice la Biblia. Limítate a juzgar lo que dice la Biblia. ¿Ok? No juzgues, no, ese se condenó, no, ese ya se fue al infierno. No eres Jesús. ¿Ok? No juzguemos con nuestro razonamiento, no juzguemos con nuestra boca. Hay que decir lo que dice la Biblia. Nada más. Si tú te limitas a decir lo que dice la Biblia, te libras de juzgar con falso testimonio. Si no, y solamente te dedicas a juzgar lo que dice la Biblia. Resistir las pruebas con paciencia, ¿no? Acá también, resistir. Todo esto te enseña la carta de Pablo. Es una carta pequeña y es una de las más antiguas que fueron escritas. La carta de los Hebreos. Ok. No se identifica el autor, no se sabe quién lo escribió. Ok. No se sabe quién lo escribió. La tradición de la iglesia no tiene claro quién escribió, ¿no? El discurso teológico de Hebreos se desarrolla a través de una constante evaluación del sentido del Antiguo Testamento a la luz
de la persona y la obra de Jesús, quien mediante un sacrificio en la cruz trae salvación al mundo. En Cristo, Dios culmina su revelación, la cual ya antes había iniciado al hablar, de muchas maneras, los padres por los profetas. Porque Cristo es la palabra eterna, la palabra misma dicha por Dios a los antepasados. La carta de Hebreos, ¿cuál es el tema principal? La superioridad de Cristo. Nos aclara de Jesús, nos presenta el Antiguo Testamento como una luz para que te dirige a Jesucristo. El versículo clave es el 12:2. Las enseñanzas que nos indica la superioridad de Jesús, ¿ya? Importante, la carta de Hebreos quiere aclarar a los hebreos que Jesús es Dios, que Jesús es superior, que Jesús es el gran sumo sacerdote por el que estaban esperando de la orden de Melquisedec, la fe y fortaleza del sufrimiento, ¿ya? Y la vida cristiana. Entonces, en la carta de Hebreos también te aclaran, ¿no? Que vas a sufrir, hay que estar fuertes. Las cartitas de Pedro. Primero de Pedro. Pedro escribió la carta a los creyentes de Asia Menor. ¿Okay? Asia Menor, ¿a qué se refiere? A Turquía, ¿ya? Turquía, la zona de Turquía, la zona árabe. ¿Ya? A fin de estimular en ellos una gozosa esperanza frente a la persecución que se cernía. Pedro tenía la intención de que esta carta circulara entre los creyentes de herencia predominantemente gentil, ¿okay? Y en congregaciones ubicadas en las provincias del Imperio Romano, donde probablemente el yugo imperial sería más severo. Inspirado en un espíritu de pastor fiel y obispo de las almas, el apóstol Pablo envía esta carta pastoral para confirmar a su rebaño en la esperanza consoladora de la venida del Espíritu Santo, puesto que están arraigados en Cristo. Deben abstenerse de los deseos de la carne, los sufrimientos por amor a la justicia, será en realidad una bendición. ¿Ok? El tema principal es la esperanza en la fe. ¿Ok, hermanos? Entonces, la cartita de Pedro es una cartita para los cristianos de Asia Menor, que al final termina siendo para todos los cristianos de todas las iglesias. Y nos enfoca a enfocarnos en la venida del Espíritu Santo, en esa esperanza que tenemos del Espíritu Santo, ya, en abstenernos de los deseos de la carne, ya los sufrimientos, y también estar dispuestos a sufrir por amor. Y la segunda Pedro, la segunda cartita que él escribe, es un mensaje a la verdad fiel frente al error. Tiene 3 partes claramente discernibles: una exhortación al crecimiento espiritual de los creyentes, instrucciones para que los cristianos se opongan a las doctrinas. Acá es importante, opónganse a las doctrinas y al estilo de vida de los falsos maestros. Entonces la segunda Pedro es una llamada a no caer a la falsa doctrina y las enseñanzas que los preparan para el fin del mundo. El juicio del día del Señor, Pedro, sabiendo que está cerca de su muerte, quiere dejar a los cristianos directivas espirituales para que puedan rechazar las herejías. Pedro mismo decía: rechacen las herejías y madurar espiritualmente en el conocimiento de Cristo. Tema principal: el crecer en el conocimiento de Cristo, evitando ser arrastrado en el error. ¿Ok? Eviten ser arrastrados en el error. Eso era lo que Pedro nos enseñó en su segunda carta, y rechacemos la falsa doctrina, rechacemos las herejías. La carta de Judas es un importante libro para nosotros porque está escrito para el final de los tiempos, para el final de la era de la iglesia, la edad en la que la iglesia comenzó con el día de Pentecostés. Judas es el único libro dedicado totalmente a la gran apostasía. ¿Ok? ¿Qué es la gran apostasía? ¿Alguien entiende? ¿Alguien ha escuchado de esto? Hola. Creo que apostasía hace referencia a las personas que iban a dejar la fe. Eso es lo que recuerdo. Eso, exactamente. La apostasía era cuando muchos, entre comillas, religiosos, muchos, entre comillas, creyentes, se separan de la iglesia, ¿no? Dan la espalda a la iglesia, y eso ya nos está advirtiendo, ¿no?
Ya nos está advirtiendo. Judas escribe que las malas obras son la evidencia de la apostasía. Las malas obras son evidencia de la apostasía. ¿Okay? Exhorta a tener por la fe. ¿Ok? Cizaña. Un momentito. Ok. Ok, porque hay cizaña entre el trigo, ¿no? Los falsos profetas están en la iglesia. Ok, los falsos profetas, escuchen hermanos, los falsos profetas, ¿dónde están? En la iglesia. Y los santos están en peligro. Judas es un libro pequeño, pero muy importante y digno de estudiarse, escrito para los cristianos de hoy en día. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado, hermanos, con las falsas doctrinas, con los falsos maestros, con los falsos profetas, ¿ya? Y estos van a jalar a que mucha gente apostate de la fe, se aleje de la fe, de la sana doctrina. Y eso ya pasó. O sea, si se dan cuenta, hay muchas iglesias de falsa doctrina. Hay muchas iglesias que se ponen una fachada de cristianas, entre comillas, pero hacen cosas totalmente opuestas a la Biblia, antibíblicas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las falsas enseñanzas. Y bueno, podemos poner en ese globo, en este conjunto a la Iglesia Católica, ¿no? Porque sus líderes son falsos profetas. Han enseñado lo que no es bíblico. Han enseñado tradición, han enseñado religión contraria a lo que dicen las enseñanzas. Y también iglesias pentecostales, algunas, no todas, algunas iglesias pentecostales, algunas iglesias pentecostales o iglesias progresistas, también te enseñan falsa doctrina, ¿no? Y hay que tener cuidado con la falsa doctrina, porque la falsa doctrina es agradable ante nuestros ojos, ante nuestros oídos. Muchos de nosotros podemos escuchar una prédica de un falso maestro y puede parecernos buena, puede parecernos interesante y todo eso, pero es que así actúa el diablo. El diablo actúa para engañar, para confundir. El diablo no te va a poner, oye, ¿sabes qué? Sigue a Satanás. Nadie. Ningún falso maestro, ningún operario de Satanás va a decir, oye, sigue a Satanás, porque obviamente tú te vas a alarmar y vas a decir, ¿cómo voy a seguir a Satanás? Eso es falso, yo no voy a seguir a Satanás. Pero no te va a decir eso, te va a decir, oye, sigue esta corriente, que suena bonito, que está agradable a tus oídos, que te gusta, que tú quisieras estar así, sígueme. Así te enamora Satanás. Satanás no te va a decir, oye, sigue al diablo, porque nadie lo va a hacer. Pero si te dice, oye, sigue las riquezas, si te dice, oye, sigue a la inmoralidad, si te dice, oye, sigue a la doctrina de la prosperidad, hay mucha gente lo escucha, porque les gusta. Entonces los falsos maestros van a enseñar justamente una doctrina que te va a gustar. Entonces hay que cuidarse de eso. Hay muchos falsos maestros en las iglesias y muchas de sus prédicas suenan bonito a nuestros oídos, pero tienen ponzoña. Hay que tener cuidados qué predicadores estamos escuchando. Siempre hay que buscar sana doctrina, doctrina reformada, doctrina que tiene bien los cimientos y no seguir predicadores, coachings, ¿no? Hay muchos coaches que te enseñan cosas muy interesantes, pero que no está alineada con la Biblia. Hay que tener cuidado. Vale, este ya es otro mapa más. Este ya lo habíamos visto incluso la semana pasada. Vamos a hacer un repaso rápido, ¿no? Acá está el nacimiento de Jesús, su visita al templo a los 12 años, el ministerio público de Jesús, más o menos. Aquí Jesús termina y empiezan los apóstoles, el ministerio de los apóstoles. El primer libro, el más antiguo en escribirse, es Santiago, después Gálatas, primera y segunda Tesalonicenses, Corintios, Romanos y Marcos. Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses los escribe Pablo en sus cartas. Y después de Marcos fue el primer evangelio en escribirse. Marcos fue el primer evangelio en escribirse. Después de Marcos, poco tiempo después, se escribe Mateo, Lucas y Hechos. Lucas y Hechos se escriben consecutivo porque lo escribe el mismo autor, Lucas. Primero y segundo de Timoteo, Tito, Pedro, Judas, Hebreos.
más o menos en este rango de fechas entre el 65 y el 70. Primera, segunda y tercera de Juan ya se hace al último, antes del Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento y la Biblia en general. Ok, esto simplemente es un resumen. El libro de Juan no sé dónde está. El Evangelio de Juan no sé por dónde va, pero debe estar seguramente por... Ah, acá está, Juan. La biografía de Jesús en el libro de Juan fue el último en escribirse. Bueno, reflexión, hermanos. Ya les expliqué sobre el tema, cuidarse de las falsas doctrinas, cuidarse de los errores en lo que es la enseñanza de lo que era Pedro. ¿Okay? Pedro fue un apóstol de Jesús, hizo muchas cosas, pero no era líder. La autoridad máxima era el Espíritu Santo. Y cuando los apóstoles murieron, la sucesión apostólica desapareció, la autoridad apostólica desapareció, terminó con ellos, y la autoridad se fue a la Biblia. ¿Ok, hermanos? Entonces, la autoridad de nosotros es la Biblia y el Espíritu Santo. No se contradicen. Algo muy importante, hermanos, escuchen. La Biblia y el Espíritu Santo nunca se van a contradecir. ¿Ok? Así que si tú escuchas una doctrina contraria a la Biblia, no puede ser el Espíritu Santo. ¿Okay? Nada, ningún predicador puede predicar algo contrario a la Biblia y decir que tiene el Espíritu Santo. Tener mucho cuidado. Si el predicador enseña algo contrario a la Biblia, no tiene el Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo y la Biblia siempre van a estar en concordancia. Siempre van a decir lo mismo. Sí, Jessica, ¿querías decir algo? Ah, no, pensé que había levantado la mano. Eso, hermanos. Entonces, nada más, vamos a orar para ir terminando la lección del día de hoy, ¿ok? Dios Padre Santo, Todopoderoso, muchas gracias por permitirnos estar aquí reunidos esta noche. Gracias por este tiempo. Permite que podamos meditar en lo que hemos aprendido el día de hoy, en tus cartas, y tener un concepto más general, más englobado de lo que te enseña, de lo que nos enseña la palabra en el Nuevo Testamento y estos libros. Guárdanos, Padre Santo, Dios mediante, si es tu voluntad, nos volvemos a ver la próxima semana. Cuídanos, líbranos del mal y permite que nuestra semana podamos mantenernos en comunión contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano. Nos estamos viendo la próxima. Gracias. Cuídese, hermanito. Bendiciones. Gracias, Eric. Entro un poco Nos tarde, vemos, pero hermanos. Gracias, Eri, bendiciones. estudiando el Chao. libro de misiones. Gracias a ustedes, hermanos, también.